siempre y cuando cumplan con una posición que también marcó Andrés Manuel, que es la revocación del mandato, que acepten la revocación del mandato y el referéndum. Si aprueban también eso, yo digo que pueden también estar con nosotros, porque en un momento dado que no nos funcionen o no nos sirvan, pues los podemos quitar. Para eso está proponiendo estas dos acciones Andrés Manuel, ¿no? Y ahorita, hoy en la mañana salió la noticia en la jornada un artículo de Adolfo Sánchez Rebolledo, ¿no? Acerca de la guerra sucia que viene. Él nos está predisponiendo porque sí vemos que de nuevo el IFE va a actuar, yo digo que en consecuencia de ambos partidos, del PRI y del PAN, ¿no? Seamos claros también en eso, ya no somos inocentes, vemos que ellos están preparando su estrategia. Y tú, yo te pregunto, tú que estudiaste desde fuera, ¿cómo viste al país? Y en esta cuestión que no sé si pisaste Europa por haber estudiado ahí en Barcelona, ¿cómo viste todo ese momento? Por cuestiones de que se han dado fuertes represiones en Europa, ¿no? Hablamos en Francia, hablamos en la propia España, la que se dio muy fuerte en Grecia. Vemos que son golpes militares duros, ¿no? No se ha dicho nada y mucha gente acá en este país no conocemos porque no leemos mucho el periódico o no estamos al tanto de las noticias del exterior, ¿no? Pero vemos que en ese momento pues, se puede dar un pragmatismo y digan, ganamos por las buenas o ganamos por las malas, ¿no? Que haya un golpe de mesa y digan, aquí el ejército impone y nosotros somos, ¿no? Entonces yo veo también ese aspecto que ahí viene, ¿no? Ahí viene. Y entonces esa es mi pregunta. Bueno, yo veo que cuando se aceptan personas ajenas al movimiento hay una desilusión de la gente, una profunda desilusión. Por ejemplo, el hecho de haber invitado a Alejandro Sicilia, cuando este señor, Javier Sicilia, cuando este señor ha marcado ya una tendencia clara, pues de que pues anda atrás de algo, ¿no? Aparte de andar dando besos, es otra situación, ¿no? Ahora, yo veo muy peligroso que a lo mejor no tardan en proponerle también a la señora Morera para balancear el caso de Guadalajara. En cuanto a la pérdida del Estado de México, se tiene información de que influyeron mucho los chuchos. Los chuchos bloquearon totalmente la fuerza de Morena. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros no vemos en el programa del jefe don Andrés una temática sobre los nativos mexicanos que vienen a sumar más o menos unos 15 millones. Nativos mexicanos, porque nosotros no les decimos indios ni indígenas, porque todos somos indígenas, así como en Londres, Inglaterra, los ingleses son indígenas de Inglaterra. Entonces decirle a un señor que es campesino, indio o indígena es una estupidez. Debe existir este programa para el jefe que nos lo presente y lo divulgue por una razón. En Yuma se reunió el Consejo Apache y Sierra Roja para solicitar a Washington que aplique las leyes norteamericanas en defensa del indio americano, que incluye a los tarahumaras, a los rarámuris, a los águilas, a los pies de lobo. Son 15 municipios que están ahí.
el cañón del cobre. Si Estados Unidos aplica sus leyes en defensa del indio americano, se va a convertir aquello en una reserva, un protectorado de Estados Unidos. Y entonces todos los mexicanos vamos a gritar que nos robaron el territorio, pero no nos damos cuenta de que estamos matando de hambre a esa gente, que le mandan cada 3 meses 50 kilos de maíz, 25 de frijol, 20 cuartos de leche y 3 piernas de puerco. Para en Cacarún son 200 gentes que viven en cuevas, que a esta hora están tomando agua con ajo y unos cuantos maíces, y que no tienen protección de ninguna clase, y que les hemos preguntado: ¿amas a México? Y ellos nos han dicho: ¿para qué si México no nos ama a nosotros? No nos sentimos mexicanos. Si el Consejo Apache logra que Estados Unidos extienda la reservación de protección del indio americano, imagínense lo que vamos a perder. Y lo pueden hacer como hicieron colar las armas y nadie sabía nada. Entonces podrá el señor Manuel tomar esto en cuenta y ampliarlo a un alto nivel. Sirve de propaganda, indudablemente, pero en el otro aspecto debemos luchar por nuestros compatriotas que allá se están muriendo de hambre y de frío. Gracias. Bueno, vamos a terminar esta ronda. Si hay alguna otra, ahorita pasamos a ella. Nada más quería hacer hincapié sobre, lo comentaban 2 o 3 compañeros, compañeras, sobre qué vamos a hacer nosotros, también lo decía Alex, y Ernesto, que tomó la palabra, decía sobre la defensa del voto. Y aquí hemos sido partícipes algunos desde muchísimo antes, algunos desde el 2006, otros desde el 2009, hemos sido partícipes de la defensa del voto. Aquí muchos y muchas compañeras participaron en el 2009 en las campañas en Iztapalapa o en algunos lados. Hoy en día, y así tal cual lo decía Alex, la defensa del voto ha sido una prioridad para Morena, no como fue en el 2006. En el 2006 redes ciudadanas y los partidos políticos dejaron de lado la defensa del voto. Hoy en día, en los 300 distritos electorales federales de nuestro país, Morena tiene presencia y tiene una estructura de organización que es para la promoción del voto, que son los comités que se han venido formando durante más de 4 años. Esos comités tendrán que hacer esa promoción del voto, los círculos de estudios tendremos que hacer promoción del voto. Y la otra estructura de Morena es la estructura de la defensa del voto, que es a la que también los he estado invitando a todos y a todas. Esta estructura de la defensa del voto es la que precisamente va a estar defendiéndolo en las casillas, siendo representantes generales o siendo representantes de casilla. Y para ello también hay un responsable por cada uno de los distritos. Nuestra tarea como integrantes de Morena es participar en cualquiera de estas 2 estructuras. Aquí lo estamos haciendo con la promoción del voto, cuando salimos en brigada, cuando repartimos el periódico, cuando hablamos con nuestras y nuestros vecinos. Pero la defensa del voto no puede quedar, y para el licenciado Andrés Manuel este ha sido un punto importantísimo, y aquí lo hemos tocado. Ha sido importantísimo porque, aprendiendo de este error del 2006, de dejar en manos de quién sabe quién es la defensa, y por ende tener el 50% en promedio de las casillas solamente cubiertas, y eso con un solo representante, cuando la ley nos permite tener 3 por casilla, pues hoy en día nuestra meta es cumplir al 100% la defensa. Entonces tenemos que pensar cómo incluirnos dentro de esas estructuras.
yo aquí hace 8 días les volví a hacer la invitación para que quien quiera ser representante de Castilla se anotara. Hay algunos compañeros que yo le pasé los datos a los de la Cuauhtémoc, a los de la GAN, para que se comunicaran con las y los que quisieran ser. También los invité a participar conmigo los que quisieran en Iztapalapa para ser representantes de Castillo, ser representantes generales. Entonces, este es un tema que vamos a seguir sacando y que debemos estar conscientes que como lo que nos preguntan qué vamos a hacer o qué va a hacer Andrés Manuel, mejor preguntémonos qué vamos a hacer nosotros y planteémonos un plan de trabajo real, práctico, para esta campaña electoral, tanto en la promoción del voto como en la defensa. Que ninguno de nosotros y de nosotras aquí presentes nos quedemos sin participar desde ya y obviamente en la jornada del 1 de julio. Que todos y todas estemos en la calle el 1 de julio defendiendo el voto a favor del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿vale? Entonces, quería comentarles sobre eso, que es importantísimo, que sí está organizado, que no es lo mismo que el 2006, que se ha aprendido de este error y que hoy en día debemos asegurar que la defensa del voto funcione al 100 o al 200%, ¿vale? Y bueno, creo que después vamos a seguir platicando en próximas reuniones sobre creo que aquí lo que más salió fue sobre los que se han o hemos incluido en Morena y que no tienen una trayectoria realmente que nos convenza. Y creo que yo, antes que para incluir algún personaje del PRI o del PAN o de quien sea, lo primero que se le tendría que pedir, que tendríamos que ver nosotras y nosotros, pues es si cumplen con el requisito de la honestidad. Y si no lo cumplen, pues con la pena. Y antes que eso de la revocación de mandato y todo eso, el primer principio para estar incluidos en Morena debiera ser la honestidad. Sí, la honestidad, porque también nadie está condenado a vivir en el error y en la ignominia, y también es sabio rectificar. Tampoco nos vamos, como decían los compañeros, a ser más papistas que el Papa, ¿no? Y esto es un movimiento amplio, incluyente, pero me parece que hay que fijar criterios de acceso, y uno de ellos es la honestidad, y otro, pues una congruencia con el proyecto que estamos proponiendo, impulsando. Ahora, me preguntan que cómo ve el país y Europa, cómo se ve desde afuera. Pues déjenme les comento que ahorita Europa está atravesando por una crisis muy importante, la crisis del euro, que la economía de Grecia se desplomó, y con tanta independencia económica los mercados europeos se han volcado mucho, y ha habido mucho desempleo, ha ido decreciendo el nivel de vida de los europeos, y eso explica en gran medida esta irrupción de los indignados en las principales plazas públicas de España y de otros lugares como Italia, Grecia o incluso Egipto y Túnez, pero todo parte de que mi hipótesis es, lo que nosotros vivimos como país en los 80s y 90s, todas estas reformas estructurales, neoliberales, las privatizaciones, el desmantelamiento del sector salud, de lo poco que teníamos de estado de bienestar, ahora lo están padeciendo los europeos. Y es una situación muy grave, porque era una población que estaba muy acostumbrada a tener un elevado nivel de vida, a que la inmensa mayoría de su población fuera de clase media, a que tenían asegurada salud, educación, vivienda, trabajo, pues ya estaban en una agenda que le dicen postmaterialista, ya se preocupaban por temas como el medio ambiente, la cultura, el arte, ya eran los temas centrales, porque la otra parte ya la tenían pues más o menos resuelta. Y ahora con todo esto está aflorando muchos sentimientos de xenofobia y de racismo, ¿no? ¿Quién es el culpable de la crisis? Pues muy fácilmente, ¿no? Ellos que nos vienen y nos quitan el trabajo, cuando en realidad esa migración responde a que la población en Europa, los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no?
No hay población económicamente activa, hay más adultos mayores que población económicamente activa, y la migración ha sido una forma de atenuar ese impacto que podría ser muy negativo, ¿no?, para la economía. Pero entonces estos discursos de ultraderecha que dicen que los migrantes son los responsables de la crisis económica, que convierten extrañamente a los principales víctimas en los culpables, está teniendo mucho arraigo en la población, y la izquierda desdibujada no está sabiendo cómo contrarrestar este efecto. Ahí tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, del Socialista Obrero Español, en la presidencia, viéndose obligado o orillado a implementar una agenda que no era la suya, la agenda de las derechas, la agenda de la reestructuración económica del Fondo Monetario Internacional, y ahí tienen el resultado. Mientras que la izquierda, el sector pensante de la sociedad, llenaba las plazas con los indignados, la derecha salió a votar y llenó las urnas, y ahí tenemos a Mariano Rajoy hoy desmantelando el estado de bienestar en España. Y lo que vi también es que cómo subieron los precios allá, aquí en México, durante el año que me fui. Tenemos la peor de las circunstancias, porque los precios no son muy diferentes de los que hay en Europa, pero ahí tienen salarios europeos, ¿no? Ganan 7 euros la hora, ganan 140 pesos la hora un trabajador promedio. Aquí tenemos precios europeos y salarios latinoamericanos. Está muy amolado el país, ya no aguanta más. Lo que les llega de noticias allá de nuestro país son las 50,000 muertes. Diario somos percibidos por ese nivel de violencia, y nos preguntan cómo pueden sobrellevar esa situación, por qué no protestan, por qué no hay un cambio. Porque también, evidentemente, lo que no informan los medios de comunicación es que ese cambio se está construyendo aquí, y que la inseguridad, la crisis de violencia no es destino manifiesto, no es una condena, una maldición, sino que pronto va a cambiar con la instauración de la República Amorosa. Javier Sicilia, pues yo no comulgo, respeto muchísimo su movimiento. El movimiento va más allá de su liderazgo. Creo que en un momento de mucho sufrimiento y de mucho dolor logró cristalizar el sentimiento de muchos mexicanos que, como decían ellos, ya estaban hasta la madre de tanta violencia, de tantos huérfanos, de tantas viudas, de tantos inocentes caídos en esta absurda guerra supuestamente en contra del narcotráfico. Creo que logró cristalizar eso muy bien. Pero en lo que yo no comulgo es que él dice que en 2012 vamos a acudir a las elecciones de la ignominia. Me recuerda mucho a la postura del subcomandante Marcos con la otra campaña en 2006. Y lo que nosotros tenemos que llegar a convencer a esos sectores que hoy están respaldando a Javier Sicilia, y con quien tenemos que entablar un diálogo, un debate desde la izquierda, es que si hay un proyecto de cambio, y que si hay una alternativa en estas elecciones, y es la que encabeza hoy en día Andrés Manuel López Obrador. No son las elecciones de la ignominia, porque hoy sí tenemos candidatos, hoy sí tenemos proyecto, y podemos cambiar el país. El discurso de Javier Sicilia está abonando paradójicamente, a mi parecer, en esta percepción panista de que hay que cancelar las elecciones porque no hay condiciones de seguridad para ellos. Y tampoco es negar que si hay una severa crisis de infiltración del narcotráfico en las elecciones, pero frente a esto, insurgencia electoral, que la ciudadanía salga masivamente a las calles, que se apodere de las urnas y que emita ahí su voluntad popular. Lo de Domex, pues sí, de acuerdo, hubo un enorme vacío con de los chuchos o de otras corrientes. Habría que hacer un análisis. Por cierto, acabamos de publicar un libro, la misma casa editora, de Alejandro Encinas Rodríguez, que se llama Dinero, Simulación e Impunidad, las elecciones en el Estado de México, y a través de Juanjo, si me das chance, pues les hago llegar la invitación para la presentación del libro, que es una reflexión de qué es lo que pasó en las elecciones del Estado de México, porque así van a operar los priistas a nivel nacional, y entonces hay que conocer muy minuciosamente cómo están haciéndolo, ¿no? Llevaron a gobernadores por distrito electoral, a operar gobernadores, las arcas públicas de los estados a disposición de los distritos o de los municipios. De ese calibre es su ingeniería electoral y su falta de escrúpulos. Porque sí reconozco que chambean, pero lo que explica sus triunfos no es tanto su chamba, sino su falta de ética y de escrúpulos, su nivel de corrupción y su capacidad para corromper y violentar la voluntad popular. Entonces,
A través de Juanjo les haré llegar esta cordial invitación, nos gustaría mucho que nos acompañaran ahí. Y lo que comentó en la última intervención, lo de los nativos mexicanos, totalmente de acuerdo. Prevalece una enorme deuda histórica con los nativos mexicanos en cuanto al reconocimiento de sus tradiciones, de su cultura, de su lengua, de su forma de organización e incluso de su forma de gobierno. En el nuevo proyecto de nación se toca el tema, yo creo que tendría que ser más profundizado y no ser las cúpulas políticas ni los políticos quienes decidan el programa que se tiene que implementar para atender esta deuda histórica, sino que sean los propios pueblos nativos quienes decidan sobre este tema. Creo que eso es lo que el candidato López Obrador tendría que garantizar. Y nada más recordar que sí se toca un tema muy importante y que hay una deuda de la izquierda, sobre todo la izquierda que tuvo representación parlamentaria, que no aprobó la ley indígena, ¿no? Ahí sí tenemos una carga, bueno, nosotros no, pero quienes votaron en contra de que se aprobara tal cual como se había acordado, pues es algo que es imperdonable. Y lo que hoy tenemos que luchar es que se cumplan y se hagan valer de manera irrestricta los acuerdos de San Andrés Garrancha. Esa es mi postura. A cerrar con otras 3 preguntas, porfa. 1, 2, ya. La mía no es pregunta, es afirmación. De hecho, sino palabras que yo viví en el Estado de México en la elección de tu papá, y que me consta que en Morena hay traidores en mi ciudad satélite donde yo vivo. Nada más te quiero decir que yo estuve recorriendo para los protagonistas del cambio gente que no existía. Le decían, señora, mi papá no escribe ni lee, ¿cómo va a ser protagonista del cambio? Así estuve recorriendo y quiero que le digan a Andrés Manuel, por favor, porque yo le mando escritos y jamás me los han contestado, que quede filmado que Cristina Sánchez Galván acusa formalmente a los traidores de Ciudad Satélite que inventan un padrón que no existe, que no crea que tiene tantos votantes. Él sabe quién es. No voy a dar nombres, es terrible. Yo estuve tocando las casas y un 90% de las casas de las personas a las que yo les tenía que entregar la carta de Andrés Manuel no existían. Hubo gente que me sacó a patadas diciéndome, yo soy panista, señora, ¿cómo se atreve a tocar la puerta? Eso es lo que yo viví en el Estado de México y quiero que Andrés Manuel lo sepa. No es cierto que tiene gente buena en Morena, se han infiltrado los chuchos gruesos. Y una vez se los digo, y si quiere, yo no doy nombres porque Juanjo lo sabe y ustedes lo saben. ¿Quiénes son los traidores? Los que hacen un padrón, lo inventaron para cobrar, porque quiero que sepan que esas personas cobran 15,000 pesos mensuales, quiero que lo sepan. Y que Andrés Manuel lo sepa, que tiene una bola de traidores cobrando. Y que me consta y que a las pruebas me remito. Y hay una que me duele muchísimo. Yo involucré a una vecina, una persona, que no voy a dar los nombres, llegó, usted me va a conseguir 5, claro que sí, no han regresado desde las votaciones de tu padre. Esto es una tomada de pelo a la gente y yo me muero de vergüenza de tocar la puerta a esa señora porque me va a decir, ¿dónde está aquella fulana que me iba a traer mi carta de Andrés Manuel? Y yo ya tengo mis protagonistas. Está pasando algo terrible en Ciudad Satélite, yo no digo en otro lado, lo que a mí me consta. Díganselo al licenciado, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo que comenta actriz, aquí lo hemos comentado, yo les he expresado igual aquí algunas consideraciones de lo que pasa en la estructura de Morena. Digo, al igual que en cualquier estructura, no hablo, o cualquier organización, la simulación es el mayor problema que puede existir para un movimiento. Y no es en todos los casos. A mí me consta, por ejemplo, el primer lugar nacional en cuanto a comités y protagonistas reales del distrito 18 de Iztapalapa, que es el primer lugar nacional. Conozco al compañero, me consta el trabajo que hacen y la gran mayoría
hace bien el trabajo. En el Estado de México, ojalá que podamos invitar después a Alejandro Encinas Rodríguez para que nos comente más a ciencia cierta lo que pasó ahí, y aquí lo comenta bien Cristina. Sí, ¿qué pasó en el Estado de México? La infiltración de algunas estructuras, no de Morena, sino de los partidos, fue la que dio al traste con una muy buena campaña que se estuvo haciendo en el Estado de México. Compañeros partidistas que estuvieron haciendo la base sobre los protagonistas del cambio fueron los que inventaron esa cifra. Y cuando llega Morena y trata de trabajar con esa base, pues se encuentra que hay una gran simulación. Eso pasó en el Estado de México, dentro de otras cosas, y ha pasado en otros lados, pero no es la gran mayoría. Sí es la gran mayoría la gente honesta que trabaja hoy en día para Morena, es la gran mayoría la gente de Morena que trabaja día a día de sol a sol, y ustedes incluso los conocen, y aquí hay muchos que pertenecen a la estructura de Morena. De aquí de los círculos han salido compañeros y compañeras que hoy son coordinadores distritales electorales. Está aquí el compañero José Antonio, es el coordinador en la beca Raza, y salió de aquí y es un tipo honesto. El compañero Alfredo Romero del distrito 18 salió de aquí y es un compañero honestísimo. Y otros compañeros que han salido de los movimientos sociales y no de los partidos. Yo hace rato, cuando también preguntaban esto sobre los partidos, y aquí lo platicábamos también hace 8 días, desde mi perspectiva y muy personal punto de vista, creo que el PRD está rebasado. Y no hablo de los demás partidos que no representan a nadie. Pero el PRD, claro que es una lástima en lo que se ha convertido después del gran trabajo que fue hacerlo lo que era la amalgama de todas las posiciones políticas de izquierda, y en lo que se convirtió a partir del 2006, el descrédito en el que ha venido cayendo día a día, pues lo convirtieron en un partido de burócratas más que en un partido de activistas. Y para eso Paco Ignacio Taibo II tiene un artículo buenísimo sobre la descomposición del PRD. Ojalá que Morena no tuviera que depender de ningún partido, absolutamente de ninguna manera, ni económicamente ni nada. Que Morena fuera autosuficiente es el ideal, y es a lo que estamos tratando de construir. Si cosas que han venido sucediendo, como en el caso del Estado o en tu caso particular de Ciudad Satélite, es por la corresponsabilidad que han seguido teniendo diversos personajes, como aquí hemos venido hablando, que no representan absolutamente nada en Morena, y que no se ha sido verdaderamente discriminatorio para la entrada a nuestro movimiento, y hemos permitido que personajes incluso de menor nivel hagan más o menor daño que incluso algunos que aquí mencionamos. Gente que ha dicho que soy de Morena y que tienen un menor nivel, insisto, que Bartlett o que Arturo Núñez, son igual o peor de dañinos que estos personajes, porque son los que están en la comunidad, son los que están supuestamente en contacto con las personas. Esos son más dañinos a veces que Bartlett o que Núñez o que cualquier otro nombre que ustedes pongan sobre la mesa. No nos dejaron una cosa que es importantísima que se me olvidó. ¿No se dejaron tirar las casillas? ¿Qué crees que dijeron? Que la orden de Andrés Manuel. No, por eso te digo. Yo lo sé, y aquí sabemos exactamente qué sucedió en el Estado de México. Muchos compañeros y compañeras que conocemos del Estado no pudieron ser representantes de casilla. Esas son cosas que se tienen que ir trabajando, puliendo. Claro que Andrés Manuel sabe lo que sucedió en el Estado de México, claro que sabe quiénes son los traidores, claro que lo sabe. Yo lo sé, pero claro que se sabe, y hoy en día se sabe quiénes sí trabajan y quiénes no en Morena, créanme, y se está haciendo
depuración como tiene que ser. Y hay mucho trabajo que hacer en Morena para que de verdad, empezando por uno mismo y una misma, trabajar en lo que en nuestras cuestiones personales sobre cómo debemos de trabajar para este movimiento si queremos que este movimiento realmente acceda al poder en el 2012, ¿no? Entonces son cosas que ya después platicaremos. Yo creo que cerramos, le doy la palabra a Ale para cerrar nuestra charla, para no salirnos del tema. Bueno, no se sale del tema, pero este libro nos debe de seguir enseñando, y este tipo de pláticas nos deben de seguir enseñando que este movimiento está en constante cambio, en constante transformación, que este movimiento debe de transformarse para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra sociedad, pero principalmente o inicialmente para transformarnos a nosotros y a nosotras mismas, para transformar igual vicios que tenemos nosotros y nosotras, vicios que son de esta cultura priista tan arraigada en nuestra sociedad. Lean este libro, ahorita vemos cómo rifamos uno o lo rifamos la siguiente semana, léanlo, es una muy buena herramienta para seguir entendiéndonos, para seguir comprendiendo cuáles son precisamente estos errores que debemos dejar a un lado, debemos dejar atrás, aprender de ellos para que en esta campaña electoral no nos vuelva a suceder lo que sucedió en el 2006 o lo que sucedió en el Estado de México. Ale. No, pues muy contento me voy de aquí, sector crítico como tiene que ser la izquierda, porque cuántas faltas nos hace debatir entre compañeros y de manera muy fraterna, pero debatir, el diálogo, esta nueva forma de hacer política que pretende relegar todo el debate y la producción de ideas en aras de spots de 30 segundos o en aras de repartición de cuotas entre corrientes, de las encuestas, de cargos. O sea, se ha desdibujado mucho la izquierda, y por eso creo que estos ejercicios son fundamentales para retomar las causas que nos dieron origen. Me llevo lo que comentas, compañera Cristina, es a lo que me refería con que no hay que caer en la complacencia, no hay que echar las campanas al vuelo, no hay que hacer cuentas alegres, nos falta mucho por trabajar y afortunadamente tenemos con quién y tenemos tiempo todavía. Eso me parece fundamental. Para revolucionar, para cambiar las cosas, hay que revolucionarse, hay que cambiar uno mismo, hay que comenzar desde la casa. Decía Gandhi, hay que ser el cambio que queremos ver en nuestras sociedades. Pues les agradezco muchísimo que me hayan abierto estas puertas y estamos permanentemente en contacto. Espero que no sea la última vez. Bueno, si alguien lo tiene, aquí lo firman. Compañeros, compañeras, mañana la Convención Nacional Democrática del DF va a tener un evento en la Asamblea Legislativa en el Salón Benito Juárez. Puede asistir todos y todas llevando su credencial de elector. Los compañeros tienen una muy buena idea en este momento, que es la de entregarles un reconocimiento a todas y a todos los que han venido participando en las resistencias pacíficas desde el 2006 principalmente. Entonces, si alguien quiere ir mañana a la Asamblea Legislativa al Salón Benito Juárez a que les entreguen un reconocimiento como su participación dentro de este movimiento desde el 2006, pues es a partir de las 7 de la noche en el Salón Benito Juárez de la Asamblea Legislativa, de las oficinas, las que están en el Zócalo.